Buenas noches. Entre las ocupaciones de mi invitado de esta noche y mi propia y complicada terapia ocupacional, que es pues la que tiene que ver con mi trabajo periodístico, no había tenido la oportunidad de platicar con el doctor Diego Valadez. Encantado. Doctor, pero que no puede sacar una muela, es doctor en Derecho Constitucional. Así es. A propósito de algo que me llamó mucho la atención hace unos días en que se celebró en el Palacio de Minería, no sé por cuántos días, quizás 2 o 3, un encuentro iberoamericano de derecho constitucional. Así es. Y aunque dimos cuenta aquí en los noticiarios de Milenio y en el diario y en milenio.com, a mí me gustará Diego, ex procurador general de la República, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, investigador, exdirector del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y todas las medallas que yo ahora no. Y siempre amigo tuyo. Bueno, eso es el mayor título eh, que me honra. Yo quiero saber esto de la reunión iberoamericana para hablar de qué derecho constitucional, porque entiendo que es muy diversa la legislación en la materia en el continente y en el mundo iberoamericano. En efecto. ¿En qué coinciden? Vaya, yo no me imagino, por ejemplo, coincidencias esenciales entre la Constitución, digamos, política de Chile, la de México y la de Venezuela, por decirlo menos. Evidentemente hay diferencias en las constituciones, pero lo que hacemos en estos congresos es examinar cuál es el estado del arte, por decirle de alguna forma, del derecho constitucional en cada país. Este Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es el que organizó el 13º Congreso, es un instituto integrado por juristas latinoamericanos y europeos y estadounidenses. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio es el derecho constitucional en Iberoamérica. Ahora, efectivamente, como tú dices, hay muchas diferencias entre lo que se plantea en los ordenamientos que acabas de mencionar. Pero, por ejemplo, en Chile están preparando una nueva constitución. Y ¿nueva es decir borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. Fue uno de los propósitos planteados por la presidenta Bachelet durante su campaña. Se dificultó por los problemas políticos que luego se presentaron en su país y porque eso le llevó a un estado de tensión con las fuerzas políticas y con los medios. Pero se hicieron los trabajos acerca de una nueva constitución y hay una tendencia, esa sí es de carácter general en todos los países iberoamericanos, en el sentido de modificar el régimen presidencial. La mayor parte ya lo ha conseguido. Por ejemplo, vemos que en Perú hay primer ministro, en Argentina hay jefe de gabinete, en Chile también existe esta tendencia que se establezca la figura. En Brasil la estableció el presidente Fernando Henrique Cardoso, hay un coordinador general del gabinete. Esto... Que yo diría, para eso bastaría una reforma constitucional en la parte correspondiente digamos, al orden de gobierno. Así es. No necesariamente una nueva constitución, debe ser un lío. La de México creo que tiene 700 modificaciones. Si plantáramos una nueva constitución en el caso de México, sin duda sería un lío, Carlos. Lamentablemente es un planteamiento que se está haciendo. Lo estudiamos eso. ¿Pero en Chile sí se va a hacer una nueva? En Chile sí se va a hacer una nueva constitución, como se hizo en Argentina en el año 94, en Colombia en el año 91. Es decir, es difícil, pero no imposible. En efecto, así es. Aunque, y eso es lo que hacemos. Tú has sostenido que en México sería muy dificultoso. Yo creo que sería un riesgo enorme. ¿Por qué? ¿Por qué en México no? Si se habla
tú mismo has escrito, tienes ensayos, tienes muy publicado, inclusive en libros, el cierto desorden y hasta contradicciones y repeticiones que hay en la actual Constitución. Y has propuesto, junto con Fix, Con ¿no? Héctor Fix Fierro, sí. Con Héctor Fix Y Fierro, un grupo amplio de colegas del Instituto de Investigaciones que Jurídicas. el Congreso le ponga orden a lo que hay, y eso mismo parece un reto inalcanzable o inabatible. Parece inalcanzable y lamentablemente ha sido pospuesto de manera sistemática. Me refiero a la reordenación de la A la Constitución. reordenación. Esto lo vimos en el Congreso Iberoamericano, que tú comentabas. Vimos el proyecto mexicano, vimos otros proyectos de otros países, vimos en qué instituciones se han avanzado, se ha avanzado de manera significativa, cuáles son los rezagos. Estamos viendo que en América Latina subsisten todavía problemas serios como el de Venezuela, donde hay una ruptura del ordenamiento constitucional muy clara. Sí, ¿cómo no? Para eso sirvió el Congreso y hubo una cosa que fue también muy importante. Vinieron de 30 países, tanto americanos como europeos, vinieron juristas, fueron más de 250 juristas extranjeros. Y lo más interesante para nosotros es que se formuló una declaración por parte de los juristas extranjeros de solidaridad con el Estado mexicano y con la nación mexicana, con motivo de los agravios de los que está siendo objeto por parte de Estados Unidos. Órale. Es quizás de lo más relevante. Desde el punto de vista de la coyuntura, de lo que estamos viviendo en el país, sí. No México. desde el punto de vista de las conclusiones académicas, Ya. que esas fueron más hacia consideraciones relacionadas con los cambios que se deben producir en los ordenamientos constitucionales para mejorar los regímenes de gobierno. Bueno, parte del gusto de hablar con el doctor Valadez es que propicia no solamente una conversación muy interesante en cualquier tema que aborde, sino que entreabre o posibilita abordar otros temas. Y perdón, ya que pusiste la relación México-Estados Unidos, a riesgo de que plantee yo una tontería, doctor. Eso es imposible, eso te es imposible. Yo soy de la idea de que mi vecino puede hacer en su terreno lo que se le dé la gana. Por supuesto. Y que si pone una barda, lo único que no me gustaría es que la pusiera con un tendido de electricidad trifásica para que yo me electrocute. Pensaría que es un vecino hostil. Sí, hostil. es poco amistoso. Pero en su terreno puede hacer lo que quiera, ¿o no? Tengo la impresión, Carlos, de que en México hemos equivocado el objetivo y los argumentos. Estados Unidos tiene todo el derecho para construir los muros que quiera. Si eso le da tranquilidad o si en eso quieren invertir para generar pleno empleo, pueden hacer lo que quieran. Como se dijo hace mucho tiempo por Keynes, los egipcios hicieron pirámides y generaron pleno empleo. Bueno, entonces, si quieren hacer un muro o muchos, es su decisión. No podemos Y no deja de eso. implicar una actividad económica que beneficia Claro. a los que intervengan. Claro. Lo que a mí Pero me ha ¿en llamado... qué se ha equivocado México si México ha sido muy claro en que no lo va a pagar? Ese es el tema, que no tenemos por qué pagarlo. No hay ningún título jurídico que nos pueda obligar a pagar lo que otro hace para su propio beneficio. O sea, decir que no lo pagamos no tiene sentido. No, decir que no lo construyan es lo que creo que no tiene gran relevancia. Decir que no lo pagamos, o sea, nuestra tesis es no pagaremos lo que no debemos. Punto. Bueno, a mí me llama la atención esto último que acabas de decir, doctor Valadez. No lo pagamos porque no lo debemos. ¿No lo debemos? El no lo debemos me parece luminoso. No lo debemos porque nunca contrajimos el compromiso de pagar algo. Nunca. ¿No? No se nos puede imponer el deber de pagar algo Que no debemos. que no debemos. Eso no lo he oído. Eso no lo he escuchado. Ningún particular puede decir mi vecino es mi deudor. Ninguna persona puede imponerle a otro el carácter de deudor.
Si es que no le debe. De manera unilateral. Nadie puede salir por Pues, la pero a calle. menos que sí le Bueno, debiera. en ese caso sí es un deudor, Pero en este caso no hay deuda. pero no hay ninguna deuda. Pero ese argumento de no lo debemos, pues digo, debo ser muy limitado, pero es la primera vez que lo escucho. No se lo he escuchado al gobierno, no se lo he escuchado a las organizaciones sociales, por ejemplo, las que marcharon ayer. No he escuchado el argumento, pues no debemos. Se suele decir que no pagaremos por dignidad, Sí. no tiene nada que ver. Orgullo, Por orgullo no tiene nada que ver. porque nos han humillado. Por decisión soberana no tiene nada que ver. Porque no nos gusta el muro no tiene nada que ver. No lo debemos pagar, ni lo pagaremos, porque nunca lo hemos contratado con ellos y no lo debemos. Un argumento de fondo muy No interesante. hay deuda declarada de manera unilateral por el acreedor. O sea, un señor no puede constituirse por sí solo, o un país, o una sociedad, en acreedora de otra sociedad, o en acreedor de otro país. Claro, en si acreedor de otra no persona. hay un deudor diáfano que conste que se comprometió en un documento o Así ante es. testigos a que Así debe es. algo. El no debemos me parece que es bueno, en lugar de la consigna de que no se construya. Y si en los Estados Unidos, el Congreso americano, se convence de que efectivamente no tienen títulos jurídicos para obligar a México a pagar, tampoco le van a autorizar la construcción al presidente Trump. De manera que ese debe ser nuestro argumento, no el de que el muro es divisivo o de que el muro es inamistoso. Eso es irrelevante en las relaciones entre países. Puesto así me suena, digamos, sentimental o sentimentaloide, Pues sí. patriotero o patrioteroide. El por orgullo no lo pagamos. No, no lo pagamos porque no lo debemos. Porque no lo debemos. Es tan sencillo como eso. Esa es la expresión. No pagamos lo que no debemos. Más claro, no lo había visto. Y yo te quiero pedir, doctor Valadez, que permanezcas acá. Encantado. Este hombre sabe mucho, no solo de derecho internacional, sino también de política nacional y de política de las potencias. Me gustaría que exploremos cómo avisoras la relación y los riesgos reales frente a Estados Unidos. Encantado. Permanece aquí. Con gran gusto. Muchas gracias y no se pierda la conversación mañana.